Bienvenida a una nueva clase de formación continua para terapeutas conscientes. Hoy te voy a contar un caso. Tengo acá la fichita de mi paciente para que veas que, armé esta clase en base al acompañamiento que estoy haciendo con ella. Es un tema que aparece bastante en sesión, que es cuando nuestros pacientes vienen muy en rol de víctima, ¿sí? Ella estaba en este rol, funcionó en su vida desde este rol, desde un lugar muy infantil, muy desempoderado. Y bueno, este rol nos presentó algunos desafíos, así que quiero que hoy te lleves también esta conciencia de cómo podemos acompañar a los pacientes cuando aparecen desde este lugar, desde este rol, que es realmente un desafío para las terapeutas porque son pacientes muchas veces difíciles. Esta es una historia con final feliz, con proceso feliz porque la sigo acompañando. No se da en la mayoría de las veces, no tenemos este final feliz. Te voy a contar un poquito más a lo largo de la clase. Pero bueno, ella pudo salir de este lugar de impotencia y empoderarse, ¿sí? Empezar a funcionar en su vida más desde el rol de adulta responsable, que es un rol sano. Así que te voy a contar, vamos a empezar aquí, el caso ese, ¿sí? Te voy a contar cómo la estoy acompañando, también te voy a dejar recursos de mi membresía, te dejo los enlaces abajo del video que te llevan directo a los recursos de mi membresía, que son los que yo estoy usando con ella para acompañarla en todo este proceso de transformación. Entonces, vamos a ver quién es ese. Siempre les pongo la inicial para no revelar la identidad de mis pacientes. Ese es una mujer de 63 años, ¿sí? O sea que a veces ya cuando tienen esta edad es como que tenemos este prejuicio las terapeutas, por lo menos a mí a veces me pasa de, bueno, ya estos mecanismos están súper instalados, ¿no? Y a veces las personas grandes es como que les cuesta un poquito más cambiar justamente por esto, porque están muy instalados los mecanismos, los hábitos, las reacciones, todos los circuitos emocionales, mentales, conductuales. Entonces podemos tener este prejuicio de que es más difícil que estas personas cambien y que, vamos a poder intervenir muy poquito. La verdad que ella súper dispuesta, tomó una decisión de cambiar, se apropió del proceso, se comprometió. Todas las tareas terapéuticas que yo les di tareas entre sesión, las hizo, las tomó. Así que hizo un cambio espectacular para ella, no tanto para su pareja, ahora vamos a ver, pero la verdad que súper contenta ella y súper agradecida con el proceso. Y bueno, cuando la atiendo, ella se define a sí misma así como servicial, predispuesta a ayudar. Sus hobbies son caminar, hacer gym, estar con las plantas. Esto, fíjate que ya nos está diciendo que es una mujer que tiene recursos, ¿sí? No es una persona que está aislada, que no sabe lo que le gusta. De hecho, tiene grupos de amigas con quienes se siente valorada. Eso es muy importante porque tiene una red de contención. Entonces, siempre es muy importante que en la primera consulta hagamos esta indagación en nuestros pacientes de cuáles son sus recursos, ¿sí? Para ver, anticiparnos un poquito cómo va a ser el proceso. Es muy diferente una persona que tiene hobbies, que tiene amigas, que tiene estos recursos de apoyo social, que una persona que no los tiene. Y es muy importante que los tenga, así que si no los tiene, una de nuestras primeras intervenciones tiene que ser que pueda establecer lazos afectivos significativos con otras personas y que tenga otros espacios que sean contributivos, como espacios de hobbies, que encontrar algo que le gusta, etc. Y ella dice que es muy católica, entonces, eso también, ¿no? Como que hay un mandato que viene de la religión y que ella es muy obediente en eso, y ahora vamos a ver. Y esto también contribuye a lo servicial, lo predispuesta a ayudar. Y acá, cuando una persona se define así, ya nos está diciendo que es una persona que está para los demás, ¿sí? Que se olvida un poco de sí misma y que está más al servicio del otro, o sea, que la atención está más puesta en el otro. Indagamos en su familia de origen, ¿sí? Su historia. Y acá es cuando las cosas se empiezan a poner interesantes, siempre.
Cuando le pregunto por el papá, ella me dice, le tenía miedo. Él me miraba y me hacía pis encima. Dice, no me pegaba, pero la mirada me aterrorizaba tanto que me orinaba encima. Esas fueron sus palabras. O sea que acá ya nos imaginamos una niña que crece aterrorizada, que crece con miedo a su papá, a una figura de autoridad y que el papá es el representante de los hombres en la vida de una persona, ¿no? Entonces, después vamos a ver qué pasa con la pareja de ella. Lo define al papá como gruñón, exigente, dominante y manipulador. O sea, bueno, esa es la imagen que ella tiene de él, ¿no? Entonces yo indago, ok, ¿qué pasó en la historia de tu papá para que él sea así? Y me dice que su padre, o sea, el abuelo de mi paciente, era golpeador, alcohólico, violento, y que 3 hermanos del papá se suicidaron. O sea, que ahí hay una energía de muerte, una pulsión de muerte, hay una energía de destrucción que está muy, muy presente. Incluso yo seguí indagando un poco más y bueno, el padre del padre del padre, o sea, el bisabuelo de mi paciente, era un hombre realmente sádico, ¿sí? Entonces, ahí tenemos toda esa violencia que viene bajando generación tras generación y el miedo de ella, que no solamente seguramente ha sido de ella, sino que también el papá ha tenido ese miedo al padre y así por generaciones. Y cuando indago por la mamá, porque para que haya un padre así, hay una madre que lo habilita también, ¿no? Que hay el otro progenitor no está cuidando al niño o a la niña en este caso, está habilitando esa violencia. Entonces me dice, primero era cariñosa y comprensiva y después intolerante, ¿eh? Y acá hay un hecho puntual en su vida, que es un hecho muy, muy difícil, que desestabilizó mucho a la familia y a partir de ese hecho puntual, cuando ella tenía 13 años, y esta es una edad bisagra en su vida, la mamá hace este cambio y empieza a volverse intolerante, se deprime, ¿sí? Y aparecen estas amenazas, ¿no? Ahora cuando venga tu padre se lo cuento. Entonces, acá tenemos una niña, una preadolescente, también a esos 13 años, que crece en un entorno de mucha desprotección, de mucho dolor, de mucho miedo y de mucha violencia emocional. Entonces, este tipo de crianza genera huellas profundas en la vida de una persona, en el alma de la persona, ¿sí? Porque acá tenemos trauma complejo. Siempre en la clínica, la mayoría de nuestros pacientes vienen con trauma complejo. Por eso es tan importante que nosotras como terapeutas conscientes estemos formadas en este tipo de dinámicas, estemos formadas en trauma, en cómo abordar el trauma, especialmente el trauma complejo. Esto yo lo enseño solo en la diplomatura en psicoterapia floral, que es mi formación más larga, es una formación de 200 horas, son 36 semanas que estamos trabajando juntas. Para llegar, primero hacemos toda una base, sabemos trabajar con emociones, con creencias, y después vamos llegando a lo que es trauma, porque tenemos que tener muchas habilidades para tocar las heridas de nuestros pacientes y para que ellos se abran, entrar en contacto con esas heridas y poder sanarlas. No solamente es abrir las heridas, sino tener recursos específicos para sanar esas memorias. Vamos a el motivo de consulta de ella. Ella dice, bueno, yo quiero poner en orden mis ideas. Estas son sus palabras, ¿sí? Dice, quiero pensar primero en mí y cuidar mi salud. Ya vimos que antes decía, soy servicial, estoy dispuesta a ayudar, o sea que estamos mirando al otro. Entonces, ella recién, a esta edad, 63 años, por un disparador muy claro que es su cuerpo, le hizo una llamada de atención muy importante. Su cuerpo le dijo, basta. Entonces, ese basta, ella lo pudo escuchar y dijo, tengo que empezar a pensar primero en mí y tengo que cuidar mi salud. Entonces vimos a ver, bueno, ¿qué pasó, no? ¿Por qué tu cuerpo reaccionó así?
qué es lo que estaba pasando antes. Y ahí entramos en el contexto vincular. Mira esto, mi marido es muy parecido a mi papá. Obvio, obvio, ¿por qué? Porque el trauma es el que diseña nuestra vida. Si no está sanado, el trauma es el que elige nuestras parejas, el que elige nuestras amistades, el que elige qué hacemos, qué no hacemos, ¿sí? Es una herida que es constitutiva de toda nuestra vida, de lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hacemos, lo que nos damos permiso de hacer, lo que no podemos hacer. Esto es cuando no está sanado. Por eso, vuelvo a insistir, que tenemos que estar formadas en trauma vincular, porque es lo que aparece en la clínica, ¿sí? Y acá ella dice, bueno, mi marido es manipulador, palabra que usó con el padre, agresivo, igual que el padre, me amenaza, me ataca, busca obediencia, ¿sí? Entonces, acá tenemos un marido, ya son 40 años de matrimonio, con rasgos muy psicopáticos, muy narcisista, rasgos psicopáticos, y ella, en una posición complementaria, ella dice, me callo para no discutir. Y me guardo las cosas y entonces mi cuerpo, que ya no aguanto más, explotó y todo ese estrés que yo tengo en la relación con mi marido es el que me hizo explotar hacia mi cuerpo, entonces yo quiero hacer algo con esto. Me callo para no discutir, yo de entrada no se lo creí, porque las dinámicas son complementarias. O sea, acá tenemos un marido más manipulador, más agresivo, que está en un rol más de perpetrador, y el complementario, porque solamente una persona puede funcionar desde un rol perpetrador si tiene un complementario. El complementario es el rol de la víctima. Ella estaba en rol de víctima, y la víctima se va a presentar como buena, como que quiere ayudar, pero complementa la dinámica. Entonces, parte de mi acompañamiento fue ayudarla a ella a ver cómo ella generaba también, sostenía las dinámicas, porque él es una dinámica así, él empieza el juego vincular, donde todos pierden y nadie es feliz jugando. Él presenta, ¿sí?, una conducta de estas y ella entra en esa dinámica. Ella ocupa el rol complementario. Entonces tuve que ayudarla a identificar y a salir de esa complementariedad. Entonces, bueno, a ver, acá establecemos objetivos terapéuticos básicos para empezar a acompañar a alguien. Bueno, ¿qué es lo que vos querés lograr? ¿Qué es lo que vos querés de este espacio? Y sobre todo con estos pacientes, porque quizás nuestras expectativas no son las mismas que las de nuestros pacientes. Entonces tenemos que preguntar. Entonces ella dice, yo quiero hacer mi vida sin pensar en cómo mi marido reaccione, sin tener miedo de cómo va a reaccionar. Y digo, a ver, dame un ejemplo. Ella me dice, bueno, si yo voy al parque, él se enoja. Bueno, ¿y qué se enoje? Si yo me quiero ir a tomar un café con una amiga, él se va a enojar y bueno, que se enoje, que no me importa. Entonces, lo que establecimos, yo reformulé, fue como, bueno, salir un poco de esta dependencia emocional que tenés de él, ¿no? Porque es como, bueno, tengo miedo, entonces me quedo, pero me enojo, entonces me quedo con enojo y todo mi cuerpo empieza a reaccionar. Entonces poder salir de ese lugar tan pasivo. Ese fue nuestro objetivo. Claro, entonces en la primera consulta ella empieza hablando del marido, obvio, porque el foco está en el otro. Mi marido esto, mi marido aquello, mi marido lo otro, mi marido esto, lo otro, y se enoja y me ataca y me manipula, bla, 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 bla. Ok, entonces acá yo como ya vi cómo venía la mano, y me imagino que vos también ves cómo viene la mano por todo lo que te voy contando de esta primera entrevista. Acá yo puse un encuadre muy claro, ¿no? Entonces, en este caso, y no siempre lo hago así en la primera sesión, pero sí la tuve que poner a ella en rol de adulta responsable.
Y esa es la salida del rol de víctima. El rol de víctima se abandona pasando al rol de adulto responsable. Es un pasaje doloroso porque requiere hacernos cargo de todo lo que creamos en nuestra vida, con todas las consecuencias que eso tiene. Dejar de culpar a los demás, hacerse cargo de ella misma. Empezar a mirarse a ella en este caso. Y la única forma, porque yo ya aprendí, después de haber atendido a varios pacientes en rol de víctima, haber sostenido el proceso, yo la remaba, y mis pacientes ahí haciendo la plancha, porque eso es lo que hacen los pacientes en este rol. Yo ya no atiendo a personas que están en rol de víctima y que no están dispuestas a pararse ante la adulta responsable. Entonces, viendo cómo venía el caso y también mi sí y no, mi sí, te acompaño si estás dispuesta a hacer este cambio, no acompaño si no estás dispuesta a cambiar, si no estás dispuesta a hacer algo diferente, si no estás dispuesta a vos mirarte, si no estás dispuesta a, yo no te acompaño, si vos querés seguir igual, yo ahí no te acompaño. Y ese es un no que no es negociable para mí, porque me genera mucha energía, me genera mucho desgaste, porque yo también puedo elegir a mis pacientes. Los terapeutas podemos elegir a quienes queremos acompañar, a quienes no. Entonces con ella fue como muy, muy claro esto de decir, bueno, a ver, mira, estás hablando de tu marido, no estás hablando de vos, la que está acá sos vos. Y él no va a cambiar. Esto se lo dije yo así desde la primera sesión. Él no va a cambiar. ¿Por qué? Porque él no hace terapia, porque si le decís algo que no le gusta, se enoja, ¿no? Entonces, bueno, no va a cambiar. Y 40 años de matrimonio, igual, ya está, no va a cambiar, ¿no? Entonces, acá fue desde mi rol, decir, si vos estás dispuesta a cambiar, yo te acompaño. Pero si seguís hablando de él y esperando a que él cambie, yo ahí no te voy a acompañar. Porque no te estás empoderando y porque él no va a cambiar. Entonces no tiene sentido que tengamos este espacio si esperamos a que sea él el que cambie. Entonces, ¿qué puedo hacer por vos? Yo te puedo dar recursos para vos, para empoderarte vos, para que vos aprendas a poner límites, para que vos no te enganches en estas dinámicas. Y va a ser un proceso, y acá yo se lo adelanté, va a ser un proceso difícil, va a ser incómodo, porque es dejar de hacer lo que hiciste siempre. Es hacer algo diferente. Y esto es incómodo y genera miedo muchas veces. Ahora, tu cuerpo te lo está pidiendo. Tu cuerpo dijo, basta. ¿Vos qué elegís? ¿Qué vas a hacer? Y ella me dijo, yo quiero cambiar. Así. En esa primera sesión, ella tomó esta decisión, se recontra comprometió, tomó acción, salió de la pasividad y, como te decía antes, indicación terapéutica que yo le daba, ella la cumplía, la asumía y realmente empezó a ver cambios desde la primera sesión. ¿Y por qué? Porque ella dijo, no quiero que me vuelva a pasar lo que me pasó. No quiero que esto se lleve mi salud. Entonces, lo que empezamos a hacer fue a trabajar con la primera sesión. Esto que te cuento es todo primera sesión. Ya arrancamos así, arrancamos así el proceso. Bueno, trabajar con sus partes internas, que esto yo también lo enseño en la diplomatura, ¿no? Entonces, lo que identificamos es, hay una parte tuya, ¿no? No sos toda vos, esto es muy importante. Somos muchas partes, tenemos muchas partes. Entonces yo decía, ok, hay una parte tuya, que es la parte que tiene miedo. Ella me decía, me transpiran las manos, me transpiran las manos, me transpiran las manos. Entonces yo explicándole que ese es el cuerpo que tiende a escapar de un peligro, o sea que el cuerpo está percibiendo un peligro, que al marido como peligroso. Una parte tuya que tiene miedo, que le transpiran las manos, que se queda callada, que lo justifica a él, ¿sí? Justificando al marido muchas veces adelante de las hijas, justificando sus reacciones, o que trata de explicarle al marido para que él entienda, es cuando ella se engancha con las dinámicas, que le da vergüenza contarle a las amigas lo que está pasando en su matrimonio, que tiene más miedo. Entonces,
¿cuántos años tiene esa parte tuya? Porque vos tenés 63, le digo, pero esa parte tuya, ¿cuántos años tiene? Ella me dice, tiene 13 años. Y esa es la edad en donde estuvo este gran trauma para la familia. Entonces, ahí vimos cómo una parte de su alma se quedó ahí, en esa edad, con miedo al papá, sintiéndose sola, sintiéndose desprotegida. Y desde ahí fue repitiendo el patrón vincular en la relación con el marido. Entonces, cuando ella, vimos esto, cuando ella se posiciona desde esa niña de 13 años, tiene miedo, entra en esas dinámicas, complementa la dinámica del marido, pero sobre todo mucho miedo. Y no pone límites, no dice que no dice que basta, no dice que es lo que necesita, no se va al parque porque tiene ganas de ir al parque, no va a juntarse con las amigas porque tiene miedo, es obediente, ¿sí? En cambio, digo, cuando vos te pones desde la adulta, que sos, con 63 años, ¿cómo te sentís? Ay, me dice, ahí siento el cuerpo suelto, estoy contenta, estoy distendida. Ok, la adulta es la que va a poder cambiar, ¿sí? Entonces, primero fue identificar esto. Y mi primera intervención con ella fue identificar con el marido y en distintas situaciones de la vida quién está presente, quién está respondiendo, quién está haciendo, actuando. La niña de 13 años o la adulta de 63. Y cuando se identifique que estaba esa niña, por correrse y pasar a la adulta, responder como adulta. Y ahí se empezó a armar la hecatombe, porque imagínate que ella empezó a posicionarse desde su adulta, empezó a decir que no, y el marido se quedó descolocado, sin saber qué hacer. Así que yo le dije, bueno, si tu marido me odia, se enoja conmigo, te dice, bueno, ahora desde que vos estás haciendo terapia, te está haciendo mal, ven buenísimo. Digo, significa que vamos por buen camino. Y bueno, pasó eso, obvio. Entonces, esto es lo que yo te contaba, ¿no? ¿Desde qué lugar interno elegís vivir tu vida? ¿Eh? Y acá, es como para no usar esta palabra desde el rol de la víctima, que es como muy fuerte, ¿sí? Digo, bueno, desde la impotencia, ¿no? Que ahí aparece la niña, que se queja del marido, que tiene miedo, que está con resentimiento, que lo culpa a él de lo que le pasó. O desde tu poder personal, que es el rol de adulta, que es donde tomas acción, te haces responsable, pones límites, te empoderas. Entonces, una intervención es esta, es ¿desde qué lugar? Desde la impotencia, ¿cómo te sentís cuando estás en la impotencia? ¿Cómo te sentís cuando estás en tu poder personal? Como para suavizar esas palabras. Nosotras teniendo muy en claro que es el rol de la víctima. Y ahora te voy a dar algunas claves para que los puedas identificar. En la diplomatura vemos bien el triángulo dramático. Son 3 roles complementarios, víctima, salvador y perpetrador. Es un triángulo donde las personas no ocupan un rol solamente, sino que nos vamos moviendo. ¿Sí? Ahora soy víctima, después paso a ser perpetradora, después me pongo en salvadora y así voy de punta en punta por el triángulo. Y si estoy adentro del triángulo, perdí, perdí calidad de vida, ¿sí? Y la salida está salir del triángulo, ponernos en adultos responsables, ¿sí? Que es lo que yo la estoy acompañando a ella a hacer. ¿Cómo identificamos cuando nuestro paciente está en rol de víctima? Básicamente no se hace cargo de lo que le pasa, culpa a los demás, se justifica para todo lo que hace, tiene una justificación, tiene una explicación, es muy autocomplaciente, mira a los demás, ¿no? Acusa, se queja. La víctima siempre está insatisfecha, siempre está mal, siempre le pasa algo, siempre los demás le hacen algo, siempre todo le pasa a ella. Y tiene como esta carga de melodrama, se ofende. Cualquier límite que vos le quieras poner, se ofende. Cualquier cosita que le digas que no le gusta, se ofende. Y te hace un melodrama y te pone a vos en rol de perpetradora. Vos sos la mala que mirá lo que le dijiste. ¿Cómo se te ocurre decirle eso? La víctima no quiere cambiar, no está dispuesta a cambiar. Quiere que la salven, quiere que los otros cambien.
Entonces, acá a las terapeutas se nos activa otro rol complementario de la víctima, que es la salvadora. Entonces, ¿qué hacemos las terapeutas? ¿Cómo les puedo ayudar? Y empiezo a usar un recurso, usar otro recurso, usar otro recurso, usar otro, y la remo en dulce de leche repostero, durísimo, y no avanza a ningún lado, y la víctima está así, y todos los recursos que vos le das dicen, y sí, pero no me funciona. Y no, viste, lo que pasa es que siempre tiene una excusa, una justificación para no cambiar. Y a la víctima, acá, hello, spoiler alert, no la vas a poder ayudar. Porque simplemente no quiere ser ayudada. Quiere que alguien la salve. Y acá te voy a traer el ejemplo de otra paciente que atendí. Una paciente adulta ya, cerca de 50 años, vivía con los padres. Ella me decía, no, yo estoy encerrada en mi casa y como, y como, y como. Sin amigas, sin redes. Entonces, bueno, tenemos que empezar a construir vínculo social, que te dije antes. Ir a Zumba, que a ella le gustaba Zumba, ir a algún lugar, y no, pero ahora estoy muy gorda, me da vergüenza, y no, pero no tengo energía, y no, pero, bueno, salir a caminar con una amiga, y no, pero no sé, no puedo coordinar el horario, y no, pero. Entonces ¿vos estás dispuesta a cambiar? Esa fue una intervención. O sea, escucha lo que me dijo, pero me cuesta. Sí, le dije, te va a costar cambiar. También te cuesta estar como estás, porque estás mal, por eso viniste acá. Pero acá la pregunta no es si te cuesta o no te cuesta. La pregunta es qué elegís vos. Y si estás dispuesta a cambiar para sentirte mejor. No vino más. Esa fue la última sesión. Esto es lo que pasa con las víctimas. Cuando las sacamos de ese lugar, las confrontamos con la responsabilidad, ¿no? Y como te decía, la víctima es cómoda. Ella no quería salir, no quería hacer esto, pero quería mágicamente dejar de sentir ansiedad, dejar de comer, que su vida cambie, y no funciona así. Entonces, cuando las ponemos frente a esa incomodidad y esta pregunta que es muy clave es, ¿estás dispuesta a hacer algo diferente? ¿Estás dispuesta a cambiar? ¿Estás dispuesta a hacerte responsable de vos, de tu salud, de tu vida, de tus vínculos? Ahí se quedan así como offside. Y quien te dice, sí, pasa al rol de adulta responsable, hace el cambio, como en el caso ese que te estoy contando. Y quien no, como en el caso de mi otra paciente, se van. Se van. Porque ya le marcaste el límite y la confrontaste con esa actitud. Y está bien que se vayan, porque drenan la energía de esos pacientes. Y Hellinger, ¿sí?, el creador de las constelaciones, él directamente no las atendía. Decía, no tengo turno, llámame el mes que viene. No, tampoco tengo turno, llámame el mes que viene. No tengo turno, porque no van a cambiar. Entonces, ¿para qué vas a gastar tu energía? Y tu espacio puede llenarse con pacientes comprometidos. Eso es lo que yo le pido al universo. No hay pacientes comprometidos, que cuiden el espacio, que lo valoren tanto como yo lo cuido y yo lo valoro. Y me llegan esos pacientes. Entonces, el rol de adulta, que es la salida del rol de la víctima, se hace responsable, ¿sí? Es decir, vos estás eligiendo a este marido, por 40 años lo elegiste, lo seguís eligiendo, ella me dijo, yo no me voy a separar. Perfecto, tu decisión. Entonces, nos hacemos responsables también por las consecuencias de eso. Entonces empezó a mirar a ella, tomó riesgos, porque fue para ella un riesgo irse con la amiga a tomar un café, salir al parque, porque el marido se enojaba. ¿Qué pasó? No pasó nada. Ella no se enganchó con el enojo y listo. Tomó acción, empezó a decir que no, empezó a decir basta, empezó a poner los límites, no solamente en la relación con él, sino que ella me decía, en toda mi vida, con mis amigas, con mis hijas, con mi hermana, con esto, con lo otro. ¿Sí? Primero le costó, era incómodo empezar a decir que no, era incómodo, obvio. No lo había hecho. Era incómodo, pero a medida que fue practicando, ¿sí? Porque hay mucho apoyo de nuestra parte, ¿no? Mucho apoyo. Los demás se pueden enojar, pueden no gustarle, y está perfecto, que eso pase, que eso sea. Quien te quiere de verdad va a respetar tu límite, te va a entender, te va a acompañar, se va a alegrar de que vos estés más empoderada.
mucha psicoeducación, ¿sí? Entonces ella hizo todo este proceso. Y acá te voy a contar algunas de las intervenciones, ¿sí?, que yo fui usando. Este es un caso que yo vengo acompañando ya hace varios meses, ¿sí? Son 9 meses de acompañamiento. Voy a contar algunas de las intervenciones. Fue primero, bueno, empezar a poner límites. Y por cada intervención te dejo abajo el enlace al recurso de mi membresía. Primero poner límites, decir que no. Hicimos todo un ejercicio de decir que no. Yo le transpiraba las manos, se le hacía un nudo en la panza. Bueno, empezamos a ver de dónde venía eso, trabajamos trauma y empezó a practicar el decir que no. Trabajamos también con la prevención de atracones, porque otro tema que trajo es me pongo ansiosa y cómo. Okay, entonces le di todo un protocolo de prevención de atracones, perfecto, le funcionó genial. Sí, no, yo no tenía realmente un trastorno por atracón muy instalado, sino que a la tarde se ponía ansiosa y comía. Entonces usamos ese protocolo y genial, no tuvo más, no comió de más, no se sobrellenó, maravilloso, te dejo el enlace abajo. Hicimos juntas, esto se me ocurrió a mí en la sesión ahí, un manifiesto de empoderamiento, que era, no voy a permitir más, y recordárselo y leerlo y leerlo y leerlo y recordárselo para poner sus límites y sostenerlos, que funcionó súper bien. Empezó a tomar conciencia de cómo ella complementaba las reacciones violentas de él, ¿no? En esto de, bueno, lo justifico, me engancho, yo le explico, quiero que él entienda, quiero que él empiece a terapia, quiero que él, no va a pasar, yo no va a pasar. Frustraba, mi lugar fue frustrar sus expectativas irreales. Y esto, a veces nos toca ese lugar de frustrar las expectativas de nuestros pacientes. Y bueno, eso es lo que ellos necesitan, ¿sí? Si yo le digo, bueno, sí, seguí explicándole, ya por 40 años le explicaste, no entendió, listo, ya está. Explicar, justificar, engancharte, responder, complementa la dinámica. Entonces, ¿qué hago? No sé, le digo, probá otra cosa, si yo no me voy a enganchar acá, me voy, cuando vos estés tranquilo, volvé. Y empezó a hacer eso. También trabajamos mucho con aceptar la realidad que él no va a cambiar. Por eso yo se lo decía una y otra vez, él no va a cambiar. Trabajamos en la aceptación, en el dolor de eso también. Te dejo abajo el recurso. Bueno, para salir del rol de la víctima, para empoderarse, tenemos una meditación que es cada desafío me empodera, que es a ver desde qué lugar me estoy posicionando, que es ideal para pacientes que están en este rol de víctima. Te dejo abajo el enlace. Y empezamos a trabajar con ella el merecimiento. Obvio, porque yo no me merezco este trato, yo no me merezco esto. ¿Qué me merezco yo? Me merezco más amor, me merezco respeto. Empezamos a construir el merecimiento en ella. Entonces fuimos a buscar a esa niña de 13 años, le hablamos, la rescatamos de ese pasado en el que se quedó atrapada. Y empezamos a trabajar con una meditación en el merecimiento, que te dejo abajo el enlace. Todo esto estamos haciendo, es parte, hicimos bastante más. Y quiero contarte en estos 10 meses de acompañamiento, si no eran 9, eran 10, ¿qué es lo que ella me dice? Estoy distinta, mis hijas también me lo dicen, estoy muy agradecida. Siempre en cada sesión me dice, yo agradezco este espacio con vos, agradezco este espacio con vos. Ya no me engancho con las provocaciones de mi marido, cambio de tema, me voy a hacer otra cosa y después se le pasa. Genial. Él no sabe bien qué hacer, cómo reaccionar, claro, porque él está descolocado. La dinámica complementaria se le terminó, así que dije, bueno, él va a tener que ver qué hace. Entonces, él me dice ella, yo le dije a mi marido, yo estoy distinta, te vas a tener que acostumbrar. Y me dice, le estoy poniendo límites, no solo a él, sino a muchas personas. Todo este cambio hizo ella con este acompañamiento maravilloso, maravilloso, hermoso, hermoso el proceso que está haciendo. Y te dejo todos los recursos para que vos también los tengas disponibles para usarlos con tus pacientes, para acompañarlos. Así que podés sumarte a mi membresía, ser parte de una comunidad de terapeutas conscientes como vos que buscan sumar recursos, que buscan seguir aprendiendo. También un espacio de autocuidado personal tenemos espacio de consultas, ¿sí? Me consultas sobre tus casos y yo te doy mi mirada, te
digo qué recursos de la membresía puedes usar con esos pacientes. Así que es un espacio hermoso para terapeutas. Te súper invito a que te sumes. La verdad que es hermoso. Y bueno, nos vemos la semana que viene con una nueva clase. Y si querés saber más sobre mi membresía, contáctame, vas a encontrar el WhatsApp abajo y te cuento cómo puedes ser parte.